Aquí comienza un espacio de ayuda y compañía para nuestra comunidad. Eduardo Montalva, abogado, responderá a todas tus dudas e inquietudes en relación a temas legales y jurídicos. Con su estilo cercano y humano, desde este momento con nosotros, Eduardo Montalva, el abogado te escucha. Terminó la canción y como dice la canción, gracias por venir. Oiga, hoy día tenemos un programa de lujo, lujazo. O sea, cuando don Fernando me dijo, sí, voy a invitar a un amigo, pero es tremendo invitado. O sea, tiene un libro, va a sacar la tercera edición. No, es que yo creo que don Fernando, como tiene su apunte, tiene una presentación como el Festival de Viña de como 10 páginas. Así que mejor usted, don Fernando, hable. Gracias Eduardo. Este es el segundo programa que estamos sacando adelante. Gracias, abogado. Consulta, abogado. No, claro, el abogado te escucha, pero acá Fernando te escucha. Tenemos nuevamente al profesor Besoaín, quien con su sabiduría y humildad nos entrega y nos enseña nuevamente, caso mío porque yo fui alumno de él en el Liceo de San Bernardo, nos enseña de todo el proceso que ha vivido Chile en su desarrollo, conquista, etcétera, etcétera. La semana pasada los días anteriores conversábamos un poquito de cómo eran los pueblos que vivían en San Bernardo antes del 1500, y hoy día entremos en el camino y en la cabalgata de Diego de Almagro, que se vino por Perú, Bolivia, Argentina, Copiapó, Chile, Aconcagua. Llega solamente hasta el Valle de la Aconcagua. Claro, y en la Aconcagua nos ponemos más contemporáneos que a el desastre en el Congreso, porque ese desastre comienza con una pintura. No, sí, pero después vamos a hablar de esa pintura. Sí, profesor, antes de, para las personas, imaginémonos que las personas recién están ingresando, enganchando en estos canales, en podcast, en estos sistemas. Profesor, usted tiene un libro que lo va a mostrar. Un poco, ¿quién es el profesor? Un poco, para que sepa la gente, ¿entendés? Bueno, es un vecino de San Bernardo, primero que nada, ¿sí? De larga trayectoria en San Bernardo. Alumno, profesor del liceo, vio todo el proceso de crecimiento, de cambios, tanto de la comuna, de la ciudad, de la comuna, y también del liceo. El Senado que conocimos, primero el profesor, después yo, y lo que es hoy es diametralmente distinto, tanto en cantidad como en calidad. Entonces no vamos a entrar en esos detalles, pero a grosso modo eso es lo que ha vivido el profesor y que lo grafica de muy buena manera en sus libros que está editando permanentemente, porque refleja no solamente la parte estructural de San Bernardo, sino que también la parte humana de los que han habitado acá en San Bernardo. Hay mucha historia que dice relación con la Guerra del Pacífico, que dice con la creación de la institucionalidad de San Bernardo, con personajes que han vivido en San Bernardo, como Andrés Bello, por ejemplo, que conversábamos fuera de programa, y así una serie de... Hubo una experiencia poética, la parte cultural también tuvo un sello distintivo, hechos de progreso como el tren que empieza a surgir hacia el sur en nuestro país, parte con una de las primeras estaciones en San Bernardo. La primera. El puente del río Maipo también tiene toda una historia que hasta el día de hoy sigue muy vigente con las vivencias de la gente que ha ido viviendo en la cuenca de ese sector. Entonces todo eso, imagínate, en una sola persona con el profesor que nos puede relatar con eficiencia y calidad todos esos antecedentes. Por Dios. Profesora, adelante. A ver. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, no sé, los escucho a ustedes, digamos, pregunten, sí, para que nos vayamos ubicando. Tú hablabas de partamos con Diego de Almagro, que es muy corto. Diego de Almagro, claro, Diego de Almagro no tiene mucho que ver, digamos, con la historia misma de San Bernardo, porque, claro, él llegó hasta el Valle del Maipo, perdón, hasta el Valle de la Aconcagua. De ahí mandó una expedición hacia el sur que tuvo un primer encuentro con los mapuches, con los araucanos, ¿ya? La batalla de Reino Huelén,
que fue el primer encuentro que hubo entre españoles y araucanos, y en donde los españoles tuvieron que devolverse rápidamente, digamos, desde ahí, digamos, y después de ahí, después de eso, el mismo Almagro decide devolverse, ¿no es cierto? No había encontrado todo lo que suponía que iba a encontrar, las riquezas que se suponía que iba a encontrar. Bueno, y después, bastantes años después, algunos años después, me quedamos en 1541, ¿no es cierto?, o 1540, parte Pedro de Valdivia con un pequeño destacamento al cual se le van uniendo otras personas, otros grupos, y llega aquí al valle del río Mapocho en 1500, a fines de 1540, ¿no es cierto?, y funda la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541. Profesor, un paréntesis, ¿lo puedo dejar en una encrucijada? A ver. Es que justo usted utilizó el término araucano. ¿Con Sí. cuál de los tres términos se queda? ¿Reche, araucano o mapuche? A ver, también llegamos de nuevo a lo mismo. Araucano también es un término establecido por los españoles, en realidad. El término originario es mapuche, sin duda. Ah, por fin algo. Sí. Original. Araucano es un término de los españoles, incluso ni siquiera es original porque, a ver, hay un río, ¿no es cierto?, Arauco, y el territorio de Arauco. Y Araucano se populariza, digámoslo así, a partir del poema épico de Alonso de Ercilla, de la Araucana. Oye, Y ahí se populariza. Ahora, incluso el término, como decíamos, araucano, es traído también, en este caso, de Venezuela. En Venezuela está el río Arauca. Una de las canciones más típicas y más famosas de los venezolanos es Alma Llanera, que dice por ahí, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. ¿No? Mira. Del Arauca vibrador, en la ribera del río Arauca. ¿Ya? y hablando- Entonces, y de ahí viene el Arauco aquí, que lo colocan a la zona o a la región aquí, ¿no es cierto? Pero es un término español, sin duda. Es un término traído por los españoles. ¿Y el otro araucano quién lo trae? ¿Cómo no conocen el trago que el araucano? Yo me ¿Quién lo sabía. trae? ¿Quién lo trae? Sí, sí, no, eso lo traía un amigo al club que yo iba a un club en Valparaíso. Ah, ya, perfecto. Ya, continuemos. Profesor, no, estamos con Pedro de Valdivia, que Sí. ahora Pedro Bueno, Pedro de Valdivia, entra- claro. Ya, una vez que asienta un poco el dominio español aquí en la ciudad de Santiago, digamos, a él le interesaba mucho ir al sur, ¿no es cierto?, conquistar el sur. Y de hecho lo va a hacer. Y la primera dificultad que se encuentra es el río Maipo, atravesar el río Maipo. Y resulta que los incas habían construido un puente sobre el río Maipo, un puente colgante sobre el río Maipo, en lo que hoy día conocemos como el Camino Los Morros. Hoy día en realidad se llama Padre Hurtado, ¿no? Las personas que como que tienen que ir para Pirque, para esa zona. Esa Esa es la zona. exactamente, Ya, esa es la Para zona. de ubicarlo los ahora, Morros. podría Sí, ser esa claro. zona. Esa zona es, ahí estuvo un puente colgante que construyeron los incas. Ahora, cuando llega a Valdivia ya no estaba el puente. Los españoles escucharon hablar de que había existido un puente que habían construido los incas, pero ya no estaba ya. No, y notable, porque estamos hablando de un lugar que, claro, actualmente. Ahora, uno- perdón, si me permite que lo interrumpa. Curiosamente, es muy curioso porque les interesó mucho a los españoles construir un puente allí sobre el río Maipo, más que construir un puente sobre el río Mapocho. Un puente sobre el río Mapocho lo van a construir mucho después, muchos años después. ¿No? Pero en cambio, siempre van a estar preocupados de construir un puente sobre el río Maipo, porque les interesaba la conquista del sur. Pero esa conquista también es porque también el río Mapuche, o el río, sí, era una zona que era no tan atractiva para ellos porque necesitan ir a conquistar lo que iba para el sur, ¿o ¿no? Claro, por eso mismo que les interesaba más el río Maipo y atravesar el río Maipo. Ahora, los ríos, ¿no es cierto?, en esa época, al parecer el río Maipo venía con bastante más agua que lo que vemos hoy día, ¿no? De todas maneras, incluso más agua de la que tenía hace algunos 10 o 20 años atrás. Sí, de todas maneras. ese punto que quería Ya. llegar,
que Entonces, también existía en otros lugares, que es lo que se llama un vado, ¿no es cierto? Que es un lugar más bajo donde se podía atravesar el río, ¿no? Pero en casi todas partes, digamos, era muy difícil atravesar el río, porque el río viene normalmente acaudalado. con mucho caudal y con mucha fuerza. Sí, pero Son torrentosos, son los ríos de la zona central aquí en Chile, digamos, son ríos torrentosos. claro, pero en sí podemos señalar que esta parte de la zona del Maipo en Chile tiene historia, y dentro de esa historia podemos decir que los indígenas o bien los araucanos, los mapuches, en esa oportunidad sí tenían una preparación bélica que podría haber tenido una influencia de los incas, ¿no? Porque si construyeron un puente... Sí, puede haber tenido sí, influencia de los incas, sin duda. Usted siga, usted siga. No, es que yo estaba mirando el libro que le regalé la semana pasada, o el programa anterior, a propósito del río Maipo, y que dice relación con el agua y el cambio climático, y que decía el profesor, el río era mucho más acaudalado, y en esa oportunidad hubo un temporal que ese río se fue río abajo, por decirlo. Sí. Por lo tanto, podría entrar en duda que el cambio climático, digamos, es relativo a la apreciación, dado que los temporales que habían antes eran sustancialmente más fuertes que los que son hoy en día. Y la cantidad de agua también ha cambiado sustancialmente de aquella época al día de hoy. No sé si por relaciones propiamente del clima, por la cantidad de gente que está habitando, por la forma de vida que está tomando el ser humano hoy en día en la Tierra. Pero ese tema del agua es tremendamente atractivo, que hay que tratarlo en algún programa más adelante, y vamos a traer otro invitado que también nos puede graficar de mejor manera lo que ha pasado en el mundo con el tema del agua. Pero ahí se deja ver que los temporales de aquel antaño se los llevaba a los puentes, pero total y absolutamente. Sí, sin duda. Hay que pensar también que la nieve que se acumulaba en la cordillera era bastante mayor también. Por lo tanto, también cuando venía el derretimiento de las nieves, también venían el río con mucho caudal. Y eso es mérito también para tanto los conquistadores, todos los que venían y estaban en este proceso, porque no era fácil venir del Cusco a Chile y el recorrido era por la montaña. Cruzar desiertos. A ver, Almagro, claro, Almagro se viene por el lado argentino, es decir, por el otro lado de la cordillera, y cruza, ¿no es cierto?, va a llegar al valle de Copiapó, claro. Pero Valdivia, para no hacer lo mismo, como sabe lo que ha pasado, ¿no es cierto?, se viene por el desierto. Pero igual se vino por el desierto, que era bastante más complicado, claro. Ahora, hay que decir también, a propósito de eso, que los españoles aprovecharon el camino del Inca. Ah, claro. El Capac Ñanca, si no me equivoco, si lo estoy pronunciando bien, perdón. O algo así, era el camino del Inca, que en realidad, bueno, uno dice el camino del Inca, pero en realidad era una red de caminos. Era una red de caminos que estaba a través de todo el imperio. Y eso le permitió a los españoles también utilizar esa red de caminos. Profesor, y hablando de red de caminos y un poco saliéndose del Maipo, es cierto que hacia el sur los españoles pensaron y colonizaron o se hicieron las ciudades pensando que podían trasladarse de un lugar a otro por día o por noche. Es decir, que no sé, de Valdivia a otro asentamiento español se demoraban un día en trasladarse, por eso son ciudades más cortas en el trayecto que en el norte. Claro, sin duda sin duda que tienen que haber tomado en cuenta ese elemento, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ahí hay una falla, digámoslo así, de Valdivia, que todo el mundo se lo critica, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que él, teniendo muy pocos hombres y muy pocos recursos, dispersó muchos sus recursos en el sur. ¿Ya? O sea, al fundar tantas ciudades, al mismo tiempo, ciudades y fuertes, ¿no es cierto?, en distintos lugares, fue dispersando las pocas fuerzas que tenía. Entonces, cuando vino el levantamiento, primero el levantamiento de Lautaro, ¿no es cierto?, claro, y va a venir incluso con la propia muerte de Valdivia,
¿no es cierto? Porque precisamente tienen las fuerzas dispersas Que ahí, en un territorio muy grande. o sea, no estaba muy bien preparado para la guerra el señor. Ahí falló. No es que haya estado preparado, es la estrategia que utilizó. Claro, Porque claro, las fuerzas claro, españolas, obviamente que venían con digamos, preparación militar, obviamente que no Y existía el acá, propio mucho Valdivia allá. tenía una preparación militar, él había participado en guerras en Europa. Por eso Él la había preparación. participado en las guerras ahí que se habían dado entre Carlos V, ¿no es cierto? El rey emperador Carlos V y el rey de Francia, Francisco I, la famosa batalla de Pavía, en donde es derrotado el rey de Francia, Francisco I, y Valdivia participa en esa batalla. No era un experto en eso. No era un inexperto, claro, exactamente. Era un soldado preparado. Era un Sí, soldado por preparado, eso, sin ese es el duda. tema. Sí, sí, sí. No, sin eso no hay nada que hacer. Sí. Oiga, Ahora que los siga, otros sí. que le hicieron la campaña, o sea, en contra, ¿Ya? pero a los mapuches, no eran preparados, pero eran luchadores. No sé si yo Pero creo que es era que ahí preparado. tiene la figura de un líder, Sí, es que, que exacto. es Lautaro. Claro. Que acuérdate que Lautaro, ¿no es cierto?, es reclutado, digamos así, por Valdivia, como para que sea su paje, su ayudante, ¿ya? Y Lautaro, observador, empieza a darse cuenta, ¿no es cierto?, de que los españoles no son invencibles, que los españoles se enferman, que los españoles se enojan, se pelean entre sí, ¿no es cierto?, que los españoles son distintos de los caballos, que los caballos pueden ser domesticados, y él es el que le enseña el domesticar a los caballos a los mapuches, ¿no es cierto?, a su pueblo. Ahí me sale Y una ahí pregunta. empieza a contemporánea. utilizar a los caballos. Profesor, ¿el líder nace o se hace? Hablando Ay, de ay, ay. ella que utilizó el término de el líder, El líder a ahí. Lautaro, porque también tuvo Caupolicán, tuvo Galvarino, Claro, claro. y Sí. entre paréntesis, antes todas esas materias se enseñaban en la básica, Sí, muy por gráficamente, supuesto. Sí, y de por hecho las supuesto. mujeres mapuches también eran destacadas en la educación chilena. Hoy en día no sé, parece que no. Fresia, Se habla Guacolda, Fresia, Guacolda y todo lo que pasaron Claro, al lado de sus hombres. claro. Ya, pero Ah. no se me vayan de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Nos estamos desviando. Sí, ¿cuál era la perdón, pregunta? Sí, pero sí, sí. nos estamos desviando de San Bernardo. Sí, Eso sí. es importante. Ya estamos muy lejos, de San Bernardo. Volvamos Volvamos, a los caminos los incas, nos fuimos para el sur. nos desviamos el camino, ya, pero... No, el camino sí. del Inca, perdón, volvamos al camino del Inca. Si lo ubicamos hoy día el camino del Inca venía desde el norte, ¿no es cierto?, por lo que hoy día es la Avenida Independencia, ¿ya?, que se llama Independencia por lo demás, porque por ahí va a entrar a su vez el Ejército Libertador en 1817. ¿Mm? O 1818, perdón. Bueno, el camino del Inca venía por Independencia, atravesaba el río Mapocho, seguía por Bandera, la calle, ubiquémonos, ¿no es cierto?, la calle Bandera en Santiago, San Diego, la Gran Avenida. Y la Gran Avenida, si ustedes vienen de Santiago por la Gran Avenida, ¿no es cierto?, en el paradero 27 la Gran Avenida hace una curva, Así es donde hay una iglesia. donde hay una iglesia ahí de los franciscanos, Exactamente. ¿ya? Ahí hace una curva, pero el camino sigue derecho. Y ese es el camino antiguo del Inca, porque sigue, ahí nacen los morros, el camino de los morros, y ahí sigue derecho hasta los morros, hasta cruzar el río Maipo, ¿no es cierto? Y por lo tanto atravesar y seguir hacia el sur. Bueno, ¿ya? Maestro, Ese te es el- dije que iba a aprender. Estoy alucinado. Le dije que Estoy iba a aprender, ¿no? alucinado. Yo estoy Bueno, alucinado acá. ese es el camino del Inca que se ha reconstruido, digamos, hoy día. Hay una línea recta, los incas el camino lo seguían en línea recta. O sea, pasa por el lado del Congreso. Pasa por el lado del Congreso, claro, por la calle Bandera, claro. Y hay montones de mitos con respecto al paso de los incas por ese sector. Pero no Sí. vamos a hablar para, como dijo usted, para no desviarnos del tema. Sí, pues sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos...? O sea, yo con usted tengo todos los tiempos. Démosle unos minutos más por alguna preguntita más con lo de Pedro Valdivia. O ¿Y ya qué- estamos cerrados con ese tema. Sí, yo creo que sería Sí, cerrar sí, Pedro yo creo que Valdivia Pedro con, Valdivia lo con tenemos cerrado, Inés de digamos. Suárez
que Y como enterró decíamos, su ¿no es lanza. cierto? Y el primer cacique que se menciona aquí en esta zona es el Maipo Nolipillán. Después aparece otro cacique mencionado como, aparece mencionado, por ejemplo, en las actas del Cabildo de Santiago. Pero por eso ¿Ya? podríamos decir que esta zona se llama la provincia del Río Maipo y tiene Maipo, mucho con el Maipo. claro, pero el río Maipo y el cacique Maipo Nolipillán. Claro, porque aquí está la provincia de Cordillera, que uno diría, ah, que evidente, pues el del río Maipo, pero no, Evidente, pero ojo. Claro, Pero está claro. esta cordillera, o bien hacia más Talagante también va al brazo del río Maipo, y podría Sin duda, claro. pero es por Sí. podrías inferirse que podría ser por el cacique El que... cacique, sí, podría ser, sí, perfectamente. Yo estoy alucinado. ¿Sí? Sí. Sí, y además que más adelante vamos a intentar de graficar para que los amigos de, como dice usted, del mundo puedan saber los lugares, porque no se nota, si me permite, profesor. Sí, mostremos el libro, mostremos el libro. Aquí tengo unas anotaciones yo que lo paso leyendo, le dije al profesor en el almuerzo que usted me invitó. Ah, muy bien. que ¿Está rico el estaba postre? Muy rico, Ah, ya. estaba muy rico. Con el araucano, de bajativo. Por cierto, ahí sale la imagen del Pucará. Muy La vamos a borrosa, mostrar- muy sí. borrosa está ahí. No, Está- pero está bien, la vamos a muy mostrar en borrosa. el... No Va a sé si salir alcanza. aquí... No, sí, pero después Pero se va a ver más para graficar nítido, un sí. poco. Se va a ver en 4K, no hay problema. Yo estuve en la década del 70 en ese cerro sin saber que tenía ese destino. Ah, Andábamos chuteando piedra allá con mis compañeros de colegio, de escuela. de escuela, porque antes el Cerro Chena, entre paréntesis, está sufriendo toda una conversión hoy en día. Yo creo que no es para bien. Debería ser un bastión de cultura e de historia potente de San Bernardo que debiera defenderse de mejor manera a como estaba. Es una opinión personal, pero parece no compartida por las autoridades porque están haciendo otras cosas. En la punta del Cerro Chena, para que tú sepas, se comentaba a modo de mito que se sentaba el diablo a mirar San Bernardo. Y una vez llegué a la punta del cerro, Y no está. no estaba porque lo encontré en otro mandaron a la lado. punta del cerro. Encontré el diablo en otro lado. No le voy a decir dónde. Pero el diablo estaba en otro lado. Oye, ¿puede leer un poquito Bueno, hablando del Cerro Chena aquí? Usted dice Ya. que asociada a esta fortaleza están dos cementerios localizados en la ladera del Cerro Chena, hacia el poniente, en San Agustín de Tango, y donde se encontraron restos humanos correspondientes a hombres adultos solamente, y otro cementerio localizado en Nos, al que también presentaban restos óseos correspondientes a hombres. Entonces ahí un poco va ratificando la teoría que nos decía anteriormente, que efectivamente dicho cerro, el Pucará, lo que sea, dentro de la zona geográfica, al principio podríamos entender que era algo relacionado con la guerra, la defensa, pero no, tenía un sentido espiritual, ¿o no? O sea, da para las dos explicaciones. O esos restos correspondían a soldados, si era una fortaleza militar, correspondían a soldados, o si era un centro ceremonial, correspondían a sacerdotes. Claro, Ya. pero también va un Entonces, poco... podrían ser válido para las dos explicaciones. ¿Y ustedes, ¿ya? amigos, qué Para creen? las dos teorías. Coméntenos abajo, ¿qué creen ustedes? ¿Era bélico o era un espiritual? Pero también va un poco la del Cerro del Plomo, que ahí también podríamos hablar de eso algún día, ¿o no? Claro, De los sí, sacrificios, sí, de el la sacrificio cultura. de ese niño, sí. Sí. Ese Hay es un- un niño que, bueno, eso se encontró el año 55, bueno, como siempre ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, por casualidad. Unos expedicionarios que andaban ahí en el Cerro del Plomo hacia el 55 o alrededor de ese año, encontraron en este niño y estaba en perfecto estado de conservación. Tanto así que cuando bajaron con el niño, a medida que bajaban y la temperatura iba aumentando, el niño empezó a sangrar por las narices. O sea, su sangre estaba intacta, digamos, estaba congelada y se empezó a licuar nuevamente. Ahí Ya. sí, no, Pero parece que ese niño está en la quinta normal. Está en el Museo de Historia Natural, pero no está a la vista del público. qué bueno. ¿Ya? No, porque, claro, se considera que no puede ser un ser humano, ¿no es Exacto. cierto?, para la Claro. vista. O sea, lo que hay a la vista del público es un muñeco, Sí. vestido de la misma forma como estaba vestido el niño, ¿ya? Y con los mismos elementos que tenía a su alrededor. Había sido dejado como ofrenda, ¿no es cierto?, Claro. en algún momento. Pero el niño está ahí mismo, ¿Mm? pero resguardado en una cámara frigorífica. Oiga, Ya, profesor, una cámara frigorífica, pero como digo,
lo que uno ve hoy día en el museo es un muñeco, ¿no es cierto?, que representa a ese niño. Hablando de los sacrificios, hay un filósofo que habla de esa historia que es muy buena. ¿Usted conoce a René Girard? Me suena. Ya. Lo que pasa es que habla que, porque estamos hablando del sacrificio del niño y todo, habla que y de la historia del chivo expiatorio y por qué nosotros al momento de firmar ponemos con un lápiz firmamos. Porque habla que cuando existen dos civilizaciones, porque hemos hablado en estos capítulos referentes a las colonizaciones, primero los incas, después los mapuches, después los españoles con los mapuches, siempre en las sociedades, en las culturas, para que, sobre todo cuando existen conflictos, tienen que haber un sacrificio, como el chivo expiatorio, ya un chivo para poder sacrificar y que esto vuelva a la paz. Entonces, hablando de los sacrificios, un poco también se hacían esa ofrenda para poder que ese sacrificio fuera el término de una etapa, de cerrar un círculo. Y René Girard dice eso un poco, y la lógica del por qué nosotros firmamos. Porque antiguamente, técnicamente, con la sangre de uno se firmaba para cumplir con el compromiso. Claro. Entonces, también un poco cuando estaba hablando usted de la sangre, es así, el sacrificio va relacionado con eso. Obviamente que hemos evolucionado, y realmente uno firma y firma con pasta, simbolizando lo que antiguamente era la sangre cuando efectivamente uno firmaba. Entonces ahí va un poco Interesante lo que decía información. Exacto. Sí. Profesor, maestro. Yo ya no sé, yo soy el único aquí sin título. Literalmente, bueno. No, usted tiene muchos títulos. No tengo ninguno. Yo prefiero estar sin título. Conversamos con el profesor. La titulitis en Chile es muy es una titulitis vacía. Sí, no, sí, ¿para qué tanto? Y se caen a cada rato los títulos de la pared. Me ha tocado en mi larga vida encontrarme con varios contadores, en fin. Sí, andan con los títulos acá y de repente cuando tienen que llegar a aplicar los conocimientos, el título empieza a tambalear ahí. Sí, lo más importante que el título que ustedes se suscriban al canal acá abajito y le pongan me gusta para que tengamos más comentarios, y lo que decía el profesor, él lo comparte gratis, pero después un guiño para que después esto tenga un chin chin para el profesor. ¿Alguna nota al cierre? Es que se pasa volando la hora. El profesor dijo, lo invitamos, llegó a las 12 del día y ya son las 10 de la noche y lo tenemos aquí conversando, así que usted díganos alguna nota al cierre. Vamos a seguir conversando con el profesor. Oh, qué bueno. Espero, deseo y anhelo. No tengo problemas. Voy a traer otros invitados para ver otros temas de San Bernardo y también de otras materias que están muy de moda y que dicen relación con nuestro proceso constitucional. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ir dinamizando el programa con cada uno de los invitados, que ellos obviamente por su conocimiento pueden graficar de mejor manera todas las interrogantes que uno le pueda presentar y que la ciudadanía requiere tener conocimiento para poder actuar en rigor como un ciudadano informado. Y de hecho se supone que este programa futuro se va a llamar Contacto Ciudadano. Es que así va a ser, pues así lo vamos a poner también, así que para que la gente pueda expresarse. Este no es tampoco un programa de como alguien puede salir criticando de que están hablando, no tienen conocimiento, no sé. Nosotros somos ciudadanos comunes y silvestres, unos con más conocimiento que otros, pero queremos compartirlo y desear lo mejor para la cultura de nuestro país. Sí, porque el conocimiento se comparte. Así se trasciende, ¿o no, profesor? Sí, sin duda, pues el profesor comparta sus conocimientos, pues, para eso está el profesor, para compartir los conocimientos. Y vamos a ir ampliando el espectro de los tertulios con algunos otros historiadores para que podamos enriquecernos todos. Y aquí el que más aprendo soy yo. Y los que ustedes están atrás de esa pantallita. Así que muchas gracias, profesor. ¿Alguna nota al cierre? ¿Algo que decir? Solamente agradecerle nomás la buena acogida que he tenido aquí, lo interesante y lo entretenido que ha sido esta conversación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y como dice la canción, gracias por venir. Y eso fue El Abogado Te Escucha, bajo la conducción de Eduardo Montalva.